Bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Éxodo. Vamos al libro de Éxodo. Tradicionalmente, en la Iglesia de Cristo hay pasajes que los encontramos en el Nuevo Testamento, pero que pueden ser entendidos de una mejor manera cuando los analizamos a la luz del contexto del Antiguo Testamento. Escuchen lo que estoy diciendo. Hay pasajes en el Nuevo Testamento que solo pueden ser comprendidos de una mejor manera cuando los analizamos a la luz del Antiguo Testamento. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17. ¿Pueden leer los hermanos? ¿Pueden participar? Sí. Okay. Muy bien. Versículo 11. ¿Me ayuda, hermano? Lucas 17, 11. Escuchen lo que estoy planteando, ¿no? Lo que yo estoy diciendo acá es que hay textos en el Nuevo Testamento que son mejor comprendidos cuando conocemos el Antiguo Testamento. Amén. Entonces, ¿qué dice el texto acá? Lucas 17, 11 en adelante. Yo le voy a decir dónde detenerse. Okay. Es una historia que ustedes conocen. ¿Qué dice? Sí, dice así. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron una voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: Id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Ok, así nada más. Muy bien. Mira lo que está pasando. Lo que está pasando es que vienen, ¿cuántos leprosos? 10. Vienen a Jesús y le dice: Jesús, ten misericordia de nosotros. Le piden que les haga el milagro. Pero en eso que él les pide que les haga el milagro, ¿cuál es la respuesta de Jesús? Viene y los toca, no los toca, no les impone las manos. ¿Qué les dice Jesús? Que vayan al sacerdote. Entonces es bien importante. ¿Por qué Jesús manda a los leprosos a mostrarse con el sacerdote? Bueno, si usted conoce el Antiguo Testamento, sabe que Jesús es como un judío. Él está siguiendo lo que dice la ley mosaica. Y la ley mosaica decía que cuando un leproso era declarado, valga la redundancia, con lepra, tenía que ser apartado. Pero cuando un leproso era sanado, tenía que ser examinado ¿por quién? Por el sacerdote. Mire lo que dice Levíticos capítulo 14. Vamos a Levíticos capítulo 14, porque vamos a leer bastante el libro de Levítico esta mañana. Muy bien. Orlando, ¿me ayuda, hermano, por favor? Levíticos capítulo 14. Versículo 1 en adelante. Escuche bien. Entonces, los leprosos vienen donde está Jesús, le dicen que los sane, y Jesús, en lugar de tocarlos, en lugar de hacer algo, dice: vayan y muéstrense al sacerdote. Pero ¿por qué Jesús manda a hacer eso? Porque mire que decía la ley mosaica, Levítico capítulo 14, Orlando. El 1, comenzamos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: esta será la ley para los leprosos. Cuando se limpiare, será traído al sacerdote, y éste saldrá fuera del campamento y lo examinará, y si ve que está sana la plaga de la lepra del leproso, el sacerdote mandará luego que se tomen para él, que se purifica 2 vasijas vivas y limpias y
Hasta ahí nada más. Muy bien. Mira lo que pasaba acá. Lo que ocurría era que la ley decía que con una persona quedaba limpio de la lepra, tenía que venir donde un sacerdote. Y el sacerdote lo examinaba. El sacerdote era una especie de médico, ¿no? Que él venía y él era el que determinaba si la persona era ya declarada limpia o si la persona no podía regresar a ser parte del campamento. ¿Por qué les estoy contando todo esto? ¿Por qué les digo todo esto? Porque quien lee el Nuevo Testamento y no conoce nada sobre el Antiguo Testamento, hay cosas que no puede entender, como esto de los 10 leprosos. Porque a veces decimos, bueno, qué barbaridad, qué malagradecidos fueron los 9 leprosos. Porque ¿dónde estaban los otros 9 leprosos? Bueno, los 9 leprosos estaban siguiendo el mandamiento de Jesús. Jesús les dijo, cuando vienen donde Él, vayan y muéstrense al sacerdote. Mientras ellos van caminando, el milagro se activa. Porque hay algo que activa el milagro, ¿no? Que es la fe. La fe, la obediencia. Si usted quiere que Dios haga cosas maravillosas en su vida, una cosa que activa eso es la obediencia. Uno no puede andar por la vida haciendo cosas malas y cosechando cosas buenas. Eso no funciona así. Gálatas 6:7 dice, ¿verdad? Que todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, por eso tenemos hoy en día a jovencitos, ¿verdad? Que viven una vida llena de malas decisiones y en su vida adulta, ¿qué pasa? Una vida de sufrimiento. ¿Por qué? Porque es una serie de malas decisiones. Entonces, usted me está captando, hay textos en el Nuevo Testamento que solo pueden ser mejor comprendidos cuando estamos a la luz del Antiguo Testamento. Como esto. Jesús le dice, vayan y muéstrense al sacerdote. ¿Por qué? Porque eso es lo que declaraba la ley. Y Jesús, como judío, está, ¿verdad?, siguiendo los parámetros de la ley. Muy bien, ese es un ejemplo nada más. Hay otro texto que quiero llevarlos, y aquí va a estar centrada mi clase. Es en Primera de Corintios, ya vamos a ver el texto de Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Y en cualquier momento usted puede hacer preguntas, ¿eh? Estamos en una clase. Pueden preguntar, ¿verdad? Sí, también. Sí. O sea, si no está entendiendo, usted levanta la mano y me dice, hermano Lupe, fíjese que no estoy entendiendo. Dígalo en inglés, porque no entiendo en español. Entonces, ahí ya vemos. Sí, ahí hacemos el intento ahí. Ok, ¿qué dice mi hermana? Ayúdenme usted. Primera de Corintios capítulo 3, versículos 16 y 17. Esto es bien importante, esto que va a leer la hermana. ¿Qué dice el texto? Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Ok. Entonces el argumento de Pablo es que nosotros somos el templo de Dios. Nosotros somos el templo de Dios. Pero Pablo está haciendo lo mismo que hace Lucas en el Evangelio de leprosos, el Evangelio que acabamos de leer sobre los 10 leprosos. Pablo, él sabe que su audiencia conoce cuál era el templo. Y Pablo le dice, ustedes son el templo de Dios. Acuérdense que Pablo es judío y él está teniendo en cuenta él está teniendo en cuenta el templo que había ahí en Jerusalén. El templo de Jerusalén, hermano, fue destruido en el año 70 por los romanos, después de Cristo. Hoy en día ya no existe tal templo. Hoy en lo que día está lo que se conoce como el muro de los lamentos. Usted ha visto en la tele, ¿no? Que ahí van los judíos y se lamentan por todo lo trágico que ha ocurrido ahí. Pero antes de que el templo fuera destruido, Herodes había remodelado el templo. Y antes de que Herodes hubiese remodelado el templo, Salomón había construido un templo. Pero antes de que Salomón hubiese construido el templo, estaba algo que ellos llamaban el santuario o el tabernáculo. ¿Ok? En el tabernáculo, hermanos, ahí llegaba la gloria de Dios. Vamos a ver lo que dice Éxodo, hoy sí, capítulo 40,
Yo me ayudas, por favor. Éxodo capítulo 40, versículos 34 al 38. Tenemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. Éxodo 40, 34 al 38. 34 al 38. Los últimos versículos. Y así la palabra de Dios. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová le llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, no se movían hasta el día en que se alzaba ella. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego estaba de noche sobre él. Y a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Ok, Amén, Dios. amén, gracias. Si yo le preguntara a ustedes dónde está Dios, ¿qué me dirían? ¿Qué le enseña uno a los niños? Si le pregunto a un niño de 4 años, ¿dónde está Dios? ¿Qué me va a decir el niño? ¿Y quién enseñó eso? ¿Quién enseñó eso al niño? Su maestra dominical. Su maestro dominical. O a veces el niño dice aquí está Dios. En el contexto del pasaje, un judío o un hebreo de aquella época, si uno le preguntara dónde está Dios, ellos jamás dirían en el cielo, sino que ellos dirían en el tabernáculo. Dios, en la antigüedad se creía que la divinidad, cuando descendía a la tierra, lo hacía en un santuario. Y los hebreos no eran la excepción, ellos también creían eso. Y aquí este pasaje que acaba de leer Diomedes, nos enseña que en el santuario había 2 maneras de saber que Dios estaba ahí. Una era, de día había una nube. Y esa nube era señal de que la gloria de Dios estaba en el santuario. A propósito, ¿qué era el santuario, hermano? El santuario era una especie de casa de campaña, un tent. Y ahí acuérdense que yo estaba en el desierto, No podían construir un templo, tenían que armarlo. Y cuando les tocaba avanzar, tenían que desarmarlo y después tenían que avanzar. Porque ellos pasaban mucho tiempo en el desierto. Entonces era algo que armaban y desarmaban. Armaban y desarmaban. Pero cuando lo armaban, la gloria de Dios descendía sobre ese santuario. ¿Y cómo sabía el pueblo de Israel que estaba Dios ahí? Mire, ellos todos acampaban alrededor del tabernáculo. Todos ellos acampaban alrededor del tabernáculo. Y ahí, en el santuario, de día estaba una nube y sabía el pueblo de Israel que ahí estaba Dios. Y de noche estaba una columna de fuego. Y era visible, se sabía que la presencia de Dios estaba ahí. Para ellos el santuario era algo muy sagrado. A mí me llama la atención que en el mundo católico, yo, por ejemplo, yo estudié en una universidad católica allá en Honduras. Y cuando nos íbamos a retiros, porque la universidad hacía sus retiros, y entonces me llamaba mucho la atención que la gente, miren, la gente decía muchas malas palabras, decían muchas vulgaridades, decían muchas tonterías, pero me llamaba la atención que cuando entraban al templo se convertían, parecían otros. Y entonces hasta se hincaban, ¿verdad? Y hacían muchas cosas. Pero eso solamente cuando estaban ahí, pero cuando estaban afuera, eran otras personas, vulgares, mal hablados, chistes, ¿verdad? Groseros. Pero cuando estaban ahí, se transformaban. ¿Por qué? Porque decían que respetaban el templo de Dios. Decían ellos que respetaban el templo de Dios. E incluso usted puede ver algunas personas, ¿no?, que van caminando y pasan por un templo y entonces se persignan, ¿verdad? Y después siguen contando los chistes groseros que iban contando. Como que si solamente ahí está Dios. Entonces, ellos, los hebreos, respetaban bastante el templo. Por ejemplo, nosotros tenemos elementos que son considerados sagrados, ¿no? De aquí un ratito vamos a participar del pan y del jugo. El pan por sí solo es un pan,
Pero cuando el pan es dedicado y consagrado a Dios, ya toma otro significado. No es cualquier pan, es un pan consagrado a Dios. El jugo, ese jugo usted lo puede comprar en el Sam's, pero cuando este jugo es consagrado a Dios, entonces toma un significado diferente y se convierte en un jugo que nos recuerda el sacrificio y la sangre de Jesús. Entonces no es cualquier jugo, es un jugo, ¿verdad?, ya consagrado, es un jugo dedicado a Dios. Entonces consideramos que estos elementos son sagrados. ¿Por qué? Porque tienen que ver con Dios. Entonces en el santuario, hermanos, ahí habían, todo lo que tenía que ver con el santuario era sagrado. En el santuario había personas que eran sagradas, personas santas. En el santuario había utensilios que eran santos también. Y en el santuario habían tiempos que eran sagrados. Por ejemplo, nosotros el domingo es un día muy especial, porque el domingo lo dedicamos a Dios. Si nos dicen en un trabajo, mira, tienes que trabajar solo los domingos, entonces uno dice, no puedo, porque yo los domingos se los dedico a Dios. A veces uno trabaja el domingo, pero ya trabajar todos los domingos, ese es un problema, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque el domingo es un día sagrado. Muy bien. Vamos a ver un ejemplo de esto que estoy diciendo yo. Vamos a Levíticos capítulo 21, 7 al 12. ¿Y mi hermana me quiere ayudar usted? Levíticos capítulo 21, versículos 7 al 12. Dice la palabra de Dios: con una mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Te santificarás por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo Jehová, que os santifico. Y la hija del sacerdote, si comenzara a fornicar a su padre deshonra, quemada será el fuego. Y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Muy bien, gracias. Las personas que se veían en el santuario no eran cualquier tipo de personas. Aquí dice el texto que eran personas santas, consagradas, apartadas. No cualquiera podía servir en el santuario. No cualquiera podía hacer eso. Tenía que ser persona que llenara estos requisitos. ¿Y quiénes servían ahí? Miren, había 3 niveles. El primer nivel eran los levitas. Después en el segundo nivel estaban los sacerdotes. Y en el nivel más alto estaba el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era un hombre que él tenía que vivir en santidad. De hecho, él tenía vestía una especie de corona que aquí decía, ¿verdad?, santidad a Jehová. Era un hombre muy consagrado a Dios. Él se encargaba de ofrecer el sacrificio por el pueblo. De hecho, cuando se entraba en el santuario se dividía en 3 partes, ¿no? Estaba el patio o los atrios, luego estaba el lugar santo y luego estaba el lugar santo de los santos, que algunas veces dicen el lugar santísimo. En el patio podían entrar solamente los levitas, estaban los levitas ahí, y también el judío que traía su ofrenda, ¿verdad? En el lugar santo solamente podían estar los sacerdotes. Y en el lugar santo de los santos, ahí solamente podía estar el sumo sacerdote. No podía entrar cada vez que quisiera, solamente podía entrar una vez al año. Y en el lugar santo solamente el sacerdote cuando ofrecía los pecados, ¿verdad?, del pueblo. ¿Usted ha escuchado que en ese tiempo mataban animales en los sacrificios? Cuando usted lee todo el libro de Levítico, se va a dar cuenta que un judío de aquella época, mire, el pecado tiene que ser castigado, ¿okay? El pecado tiene que ser castigado. Pero los judíos tenían este ritual donde
usted traía un animal y el animal entonces era sacrificado. Y de esa manera el pecado era castigado, pero por medio de un acto simbólico con un animal. Entonces, estas personas son personas consagradas. No cualquiera puede ir y ministrar estos elementos en el santuario, solamente personas que Dios ha determinado. En este caso eran los levitas, los sacerdotes y el sumo sacerdote. Y en el caso de los levitas se dividían en gersonitas, meraritas y coatitas, pero eso es otra clase que podríamos dar. El caso es que no cualquiera puede ministrar en el santuario. Por eso cuando en el libro de los Hechos dice la Biblia que hay que nombrar diáconos, ¿qué dice la Biblia? Que no deben ser cualquier persona. Hay requisitos, deben ser personas llenas de sabiduría, de buen testimonio y llenas del Espíritu Santo. También, ¿verdad? Después Pablo cuando escribe a Timoteo le da, ¿verdad?, todos estos requerimientos. Pero quiere decir, hermano, entonces que aquellos que se dedican a servir a Dios no puede ser cualquier persona, sino que deben ser personas totalmente consagradas a Dios. Imagínense que yo ayer di un seminario, los que vinieron ayer, yo di un seminario acerca de la familia. Pero ¿qué pasaría si usted se da cuenta que yo ya voy por mi tercer matrimonio y que yo maltrato a mi esposa y vengo a dar seminarios de la familia? ¿Qué pasaría ahí? Pero uno dice, pero si hago bien mi trabajo dando la clase, ¿por qué no podría? Tres matrimonios le digo que no, hermano. O sea que el primero no funcionó. El segundo tampoco. Tampoco, no sé. Y ya estoy por el tercero. Que no sirve para eso. No sirve para eso. Haz otra cosa. Haz otra cosa. Porque no te enseñan aquí. Aquí no enseñan. Ok. Entonces, ¿saben qué? ¿Qué pasa? Pasa que a veces en el mundo religioso así ocurre. En el mundo religioso, a veces hay personas que ocupan los púlpitos y tienen una vida totalmente desordenada. Yo no pude haber estado bebiendo anoche y estar predicando hoy. Yo no puedo tener doble moral. Pero eso es lo que ocurre en el mundo religioso. Pero acá me rescata, el principio bíblico me rescata que las personas que son consagradas deben ser personas totalmente dedicadas a Dios. Por eso la Biblia habla de aquellas personas que se dedican a servir, y dice por ejemplo la Biblia que aquellos que enseñamos tenemos mayor responsabilidad. Santiago lo que dice, ¿no? Cuando yo enseño, yo estoy adquiriendo mayor responsabilidad delante de Dios, porque yo no puedo justificarme con Dios al decirle que no sabía. Yo conozco muchas cosas. Muy bien, entonces las personas que están acá son personas santas, personas consagradas. En el santuario también habían utensilios que eran sagrados. Habían, por ejemplo, ahí había pan, pero ese pan no cualquier persona se lo podía comer. Vamos a Levíticos, Orlando, ¿me ayuda? Capítulo 24, del 5 al 9. Y ya vamos a ver la parte práctica con nosotros. Levíticos, capítulo 24, del 5 al 9. ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios en Levítico 24, del 5 al 9. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y la pondrás en los hilares 6 cada hilera sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incenso puro y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová cada día de reposo. Lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo. 9. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de la ofrenda encendida a Jehová por derecho perpetuo. Muy bien, excelente. Entonces, mire, ahí había un pan, y este pan era un pan consagrado.
Y era un pan que no lo podía comer cualquier judío, era un pan que solamente lo podían comer los sacerdotes, porque era un pan consagrado a Dios. Por eso la Biblia, cuando ¿se acuerdan cuando David anda huyendo de Saúl? Dice la Biblia que tenía tanta hambre que el sacerdote le permitió comer a David, pero no era algo que comúnmente hacían ellos, pero como están en extrema necesidad, él le permite comer del pan consagrado. Entonces ese pan es un pan consagrado a Dios, tiene un propósito específico, tal y como nosotros vamos a hacer ahorita, pero vamos a participar de la cena del Señor. Entonces, hay cosas que son consagradas a Dios. Cuando Pablo dice que usted y yo somos templo del Espíritu Santo, ¿sabe qué está diciendo? Está diciendo que la misma presencia de Dios ha sido depositada ahora en nosotros. Dice la Biblia que en nosotros fue depositado el don del Espíritu Santo. Eso implica que la gloria de Dios mora en usted. La presencia de Dios mora en nosotros. Y eso es una gran bendición, pero también es una gran responsabilidad. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios, el pueblo de Israel sabía que la presencia de Dios estaba ahí, se podía percibir, después podían ver la gloria de Dios. El día de hoy, la gente debe conocer que la gloria de Dios ha sido depositada en nosotros. Si donde yo trabajo no saben que soy cristiano, entonces creo que hay un problema. Si donde yo vivo la gente no sabe, o la gente a veces piensa, ¿verdad?, ni sabía que era cristiano porque se comporta de una manera. Yo les he comentado a ustedes, no sé si les comenté anteriormente, que yo tengo una vecina, que la vecina de enfrente, Pati, doña, ¿verdad?, doña fulana, ella me dijo el otro día, yo estaba limpiando ahí la basura, y me dijo ella, acuérdense que allá en Centroamérica las cajas son bien pegadas, no una de la otra. Entonces me dice ella, mire, me dice, la vecina de allá, y me empieza a contar todos los chismes de la vecina de allá. La vecina de allá, y empieza a contarme todos los chismes de allá. El vecino de allá, y me empieza a contar un montón de cosas. Y digo yo, esa señora está muy atenta, ¿no?, a todo lo que pasa. Y digo yo, ¿y yo que vivo enfrente de ella, qué va a decir? Y entonces me dice ella, y de usted, dice, todavía no le he encontrado nada malo. Primero que yo todavía, O sea que ella pasa muy atenta a la vida de sus vecinos. Y me decía de que allá este problema, allá este problema, aquel era borracho, aquel andaba con esta mujer, allá todo, ella estaba muy atenta. Y me dice, y de usted todavía hasta el día de hoy no me he dado cuenta. ¿Pero qué quiere decir eso? Que ella está muy atenta en la vida de sus vecinos. Pero si yo hiciera cosas malas, probablemente le contaría a otras personas acerca de las cosas malas que yo hago. Lo que estoy diciendo es que, dice el apóstol Pablo, que también uno se convierte en cartas leídas. Mire, cuando usted manda una carta de recomendación, solamente escribe cosas buenas, ¿no? Entonces, si Pablo dice que somos cartas de recomendación, claramente está que nosotros somos representantes de Dios. Donde usted trabaja, si usted es cristiano, usted lleva el nombre de Cristo ahí. Donde usted estudia, uno no puede andar haciendo todas las cosas que hacen los demás. El sacerdote no podía contaminarse. Dice la Biblia que su esposa debía ser una esposa que nunca se hubiese casado anteriormente. O sea que otro judío se podía casar con una divorciada, pero él no. Porque él es un hombre santo, un hombre consagrado, un hombre que ha sido apartado para Dios. Y hay cosas que la gente hace, hermano, pero que nosotros no podemos hacer. Eso lo hacen ellos, pero nosotros no lo podemos hacer. No, yo no puedo participar de estos chistes, porque yo soy cristiano. Yo no puedo participar de ese lenguaje que usan ustedes, porque yo soy cristiano. Yo tengo un grupo de compañeras que también son psicólogas, y entonces ellas saben que cuando yo estoy presente no pueden pedir cervezas, cuando yo estoy presente ahí, porque yo soy cristiano. Digo, ok, después de que yo me voy, ustedes si quieren pueden emborracharse, ustedes si quieren,
pero no cuando yo estoy presente, porque yo soy cristiano. Y yo no puedo estar presente en estas cosas. ¿Por qué? Porque yo soy diferente. Porque Dios me ha mandado a mí a ser diferente. Dios nos ha mandado a ser sal, Dios nos ha mandado a ser luz y no tampoco a ser parte de las tinieblas. Como Dios le dijo a Jeremías, que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Entonces es importante que analicemos que Dios, si somos santuario de Dios, si somos templo de Dios, tenemos entonces que brillar porque hemos sido santuarios consagrados para Él. Y muchas veces hay cosas que ocurren en nuestras vidas que nos hacen que parece que olvidemos estas cosas que nos menciona Pablo. Que regresemos a 1 Corintios capítulo 3. Mira, aquí Pablo desarrolla esta idea dos veces en la carta, una en el capítulo 3 y otra en el capítulo 6. Y Pablo contrasta la carnalidad entre estos hermanos. Dios me ayuda, hermano, el capítulo 3, versículo 1 al 4. Y vean por qué Pablo dice que ellos son templo de Dios, llamados a ser diferentes. ¿Qué dice el texto? 1 Corintios 3, 1 al 4. En el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Amén. De manera que yo, hermano, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no viandas, porque aún no eras capaces, ni soy capaz todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no sois carnales? Muy bien, gracias. Amén. Muy bien, entonces vean que Pablo dice, o que ustedes son un templo de Dios, son personas apartadas, son personas consagradas. ¿Por qué? Porque la iglesia estaba pasando por muchos problemas. Y la iglesia, Pablo dice que es una iglesia carnal. Están ligados, atados a la carne todavía. Y dice Pablo, yo quisiera darles a ustedes más, pero no puedo dárselo porque todavía son carnales, no han madurado. Ustedes todavía siguen atados a las cosas, ¿verdad?, de una inmadurez cristiana. Mire, el tiempo de estar en la iglesia no necesariamente nos convierte en personas maduras, porque hay personas que tienen 20 años en la iglesia y siguen haciendo un montón de cosas malas. Así que el tiempo de estar en la iglesia, la antigüedad no es sinónimo de santidad. Usted puede estar 30 años en una iglesia y seguir haciendo cosas malas. Hay personas que tienen 30 años de estar en la iglesia y todavía, me te queda un timbre más, ¿verdad? Te quedan 5 minutos. Otro timbre. Entonces, la antigüedad no es sinónimo de espiritualidad. Usted puede decir, yo tengo 20 años en la iglesia, pero eso no me dice nada. Me dice que tiene 20 años de estar en la iglesia, pero hay personas que tienen 2, 3 años y han madurado en el Señor grandemente, más que aquellos hermanos que tienen mucho tiempo en la iglesia. Otra cosa también es, el conocimiento bíblico tampoco no es señal de madurez. Hay gente que conoce mucho de Biblia, pero no vive nada de lo que sabe, ¿verdad? Saben muchos textos de memoria, conocen muchos textos de la Biblia, pueden incluso hasta darnos una clase a nosotros, pero eso no es sinónimo de que son personas maduras. Y lo tercero es los dones espirituales. Tampoco son señal de madurez espiritual. Hay personas que cantan muy bonito, hay personas que predican muy bonito, hay personas que enseñan muy bonito, pero no tienen una vida ordenada delante de Dios. Y lo que más sorprende, como yo les digo a los amigos pentecostales, que a Dios no le sorprende cuánto yo me pueda desmayar, cuánto yo pueda, ¿verdad?, tirarme al piso, cuánto yo pueda lanzar. Lo que realmente a Dios le agrada no son esas cosas externas, sino lo que a Dios le agrada es una vida consagrada a Él, una vida dedicada a Él, una vida que podamos, ¿verdad?, consagrarnos completamente a Él. Y entonces Pablo dice, no, ustedes se están comportando mal y tengo que recordarles a ustedes, dice Pablo, que ustedes son un templo de Dios. Ustedes son personas, los corintios, ustedes son personas diferentes, ustedes son personas consagradas, y es muy importante que entendamos eso. Y la otra idea la desarrolla en el capítulo 6, versículo 19. ¿Me ayuda mi hermana acá? Capítulo 6, y ya con eso terminamos. Capítulo 6, versículo 19.
dice, porque ustedes han sido comprados, el precio de ustedes ya ha sido pagado. Por lo tanto, den gloria a Dios en su cuerpo y en su gloria y en su espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, mi hermano, mi hermana, nuevamente Pablo, ante la carnalidad de los corintios, les recuerda que ellos son templo de Dios. Usted es un templo de Dios también. Por lo tanto, tenemos que comportarnos como un templo de Dios, como un santuario de Dios. La gloria de Dios ha sido depositada en usted. Cuando usted pasó por las aguas del bautismo, el Espíritu Santo vino a morar en usted y ahora usted tiene esa gran bendición de tener al Espíritu Santo, pero también tiene esa gran responsabilidad. A veces uno piensa que es como la historia, ¿no?, de aquel niño que se metió a robar sandías. Y entonces le dice, ¿verdad?, el niño a su hermanito. Dice, fíjate bien que nadie nos vea, ¿verdad? Están robando sandías. ¿Y qué ve? Nadie nos está viendo. Dice, no, para allá no hay nada, para allá tampoco hay nada, para allá tampoco, acá atrás nada. Entonces siguió robando sandías, le dice el hermanito al hermano mayor. Pero allá arriba le dice. O sea, a veces uno piensa que se puede esconder, que la gente no nos está viendo. Pero definitivamente de la presencia de Dios, de eso no podemos escondernos. Y Dios nos ve en lo más íntimo, Dios sabe lo que hacemos en secreto, y por lo tanto tenemos que tener una vida totalmente dedicada y consagrada al Señor. La gloria de Dios se podía ver por medio de una nube en el santuario. Ojalá, mi hermano, ojalá, mi hermana, que la gloria de Dios también se pueda ver en nuestras vidas. Que la gente que está alrededor de nosotros diga, no, Él no es así porque Él es cristiano. No, cuando Él esté presente no podemos decir esas malas palabras porque Él no la dice. No, con ella no podemos bromear así porque ella es cristiana. No, con Él no podemos hablar malas palabras porque Él es cristiano. No, a Él no lo inviten a robar porque Él no va a hacer esas cosas porque Él es cristiano. No, Él no se puede quedar con el cambio, ¿verdad?, porque Él es cristiano. No, ella no puede hacer algo chueco, ¿verdad?, algo deshonesto porque ella es cristiana. Cuando la gente nos conoce de esa manera, es señal de que estamos mostrando la gloria de Dios, ¿verdad?, para otras personas. Y entonces, el nombre de Dios va a ser glorificado por medio de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Amén. Gloria a Dios.